Contamos hace un momento sobre la revelación de Caracol Radio alrededor de la renuncia irrevocable del señor ministro de Defensa Iván Velásquez, la situación que se ha generado en materia de lo que viene en la recomposición del manejo de la seguridad en Colombia después de que le fuera aceptada la carta de renuncia al general Salamanca, al director general de nuestra Policía Nacional. ¿Qué se sabe sobre esta salida, María Fernanda? Gustavo, buenos días. Luego de 2 años en la dirección de la policía, el general William Salamanca se retira de este cargo. Fue el primer oficial retirado en volver al gobierno, siendo general de 4 soles. Aún no se conocen los detalles del porqué de su salida o si tiene que ver con el remesón que hay en el gobierno del presidente Gustavo Petro en este momento, pero el general Salamanca sí se dedicaría nuevamente al servicio diplomático, según confirman fuentes a Caracol Radio. Incluso hay que recordar que a principio de este año fue nombrado como director de Ameripol. Ahora, en su reemplazo llegará el general Carlos Fernando Triana. Recordemos, tiene 30 años de servicio. En 2022 fue comandante de la Policía Metropolitana y desde el año 2023 también se encontraba en el uso del Buen Retiro. El general Triana, precisamente como nos confirman, ya hizo el empalme con el general Salamanca, y por ahí derecho también nos dicen que el mayor general Nicolás Zapata también saldría de su cargo como subdirector de la policía, ya que en la línea de mando ejercería un rango mayor que el nuevo director, y de ahí para abajo pues tendrían que salir todos los altos mandos que tengan cargos mayores. María Fernanda, muchas gracias. No es la primera vez que sucede esto en la policía. En el pasado, con ejemplos de mucho peso, como el general Teodoro Campo, que también estaba en uso de Buen Retiro y volvió a la policía para hacer una excelente gestión al frente de la institución. Pero en el gobierno del presidente Petro Fraile, cero y van dos, y algunos analistas de este asunto dicen, pues es un mensaje un poquito complicado que se les manda a los oficiales que están en el servicio, que están en la primera línea, que están cumpliendo con su deber en una carrera de ascensos, cuando otros oficiales que ya han terminado su carrera o que por el mismo generalato o que por la misma presidencia de la República y el Ministerio de Defensa se considera que no deben ascender, pues terminan llevados al puesto más importante de la Policía Nacional. Es el mismo caso exacto del general Salamanca, que venía del retiro, venía de ejercer unas funciones diplomáticas en el consulado de Miami y es llamado primero para hacer el empalme en todos los temas de defensa y luego para ser el director de la policía. En el caso del general Triana, se encontraba al frente de la caja de sueldos de la Policía Nacional en un cargo más administrativo. Se le reconoce como una persona experta en inteligencia. Estuvo muy poco al frente de la Policía Metropolitana de Bogotá, pero no es un secreto, Gustavo, como usted lo manifiesta, que no hay confianza del presidente Petro en buena parte del generalato. Por eso la cantidad de llamados a calificar servicios, no solo en la policía, en el ejército y en todas las fuerzas, y la cantidad de oficiales que nunca fueron llamados a hacer los cursos de general. ¿Desmoraliza en algunos sectores? Sí, pero también hay muchos que ven con buenos ojos que desde afuera llegue una persona a tomar las riendas de la institución. El presidente, por supuesto, sigue en la cumbre de gobierno en Dubái. Allá están los mandatarios de Indonesia, de Polonia, de Sri Lanka, de Guatemala, de Kuwait, de Armenia, de Uganda, de Pakistán, de Kenia, de Libia, de Georgia, de Bangladesh y por supuesto de Colombia. Y desde allá está tomando determinaciones como por ejemplo la del encargo, que más adelante podría concretarse como ha sucedido en otros nombramientos del señor presidente de la República, el encargo, Espinosa, digo, de ministro del Interior. Sí, señor, ya ha designado Gustavo a Gustavo García Figueroa. El ministro García Figueroa ya había estado en el gobierno. Él estaba como viceministro de Alfonso Prada en los primeros días del gobierno del presidente Petro, que luego salió, el viceministro García Figueroa para reemplazado por Diego Cancino. Que es enredada la cuenta porque estuvo 2 veces y 2 veces volvió. Y luego cuando Cancino vuelve a irse del ministerio por sus asuntos de denuncias de acosos sexuales, el que lo reemplaza es de nuevo el señor García Figueroa, que ahora es el ministro encargado. Él es también el hijo del ex senador Guillermo García Realpe, el ex senador nariñense, por lo tanto también es un congresista nariñense. ¿Alguna empresa se le viene a la cabeza? Ecopetrol. Sí, señor. Es el presidente, su papá, el papá del nuevo ministro del Interior, del nuevo ministro encargado del Interior, es el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol desde hace varios meses. Allí lo puso, lo designó. El presidente Gustavo Petro es muy cercano a Alfonso Prada. De hecho, fue Alfonso Prada primero, Gustavo, quien trajo al nuevo ministro del Interior al ministerio. Y también tenía buenas relaciones con el ministro Cristo, de manera que por ahora habrá que ver si lo dejan, pero pues ha tenido ya una experiencia como ministro del Interior, o por lo menos en el viceministerio. A ver, Alejandro, ¿cuál es el reto
¿Qué le espera al próximo ministro del Interior? Gustavo, pues lo primero que deberíamos destacar es el compromiso del ministro Cristo por tratar de darle serenidad a la política, de bajar los ánimos, los radicalismos, los extremos. Siempre buscó el camino del acuerdo nacional, aunque hay que decir que le fue esquivo, de lo institucional y de abrirse al diálogo con los distintos sectores en medio de tanta polarización, de este fuego cruzado donde por un lado estaban los trinos del presidente y por el otro los dardos de la oposición. En fin, pues hay que decir que Cristo pues era un político toreado ya en muchas plazas y no le va a quedar nada fácil al nuevo ministro del Interior porque llega en medio de un gobierno fracturado y en crisis, con el sol a las espaldas y también cuando se están prendiendo las campañas electorales. Ahora, ¿cuáles son los principales retos del nuevo ministro? Primero, el Congreso, por supuesto. Hay muchas reformas de fondo que están haciendo trámite en el Congreso. Menciono pues tres principales, como la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma a la educación, aunque hay muchas otras de fondo, que van a necesitar a un ministro del Interior que sepa manejar a unos congresistas que muchos están escépticos, otros están rebeldes y otros más cuyos votos pues están cada día más caros. El segundo reto pues será Benedetti, que sin duda va a ejercer como un superministro de la política desde Palacio. Pero Benedetti tiene la confianza de Petro, es un gran operador político y como jefe de despacho pues va a estar al lado del presidente. La pregunta aquí es qué espacio le va a dejar al nuevo ministro del Interior. Y el tercer reto pues va a ser para este ministro tratar de reunificar o de curar pues todas estas heridas que se han venido dejando en esta crisis política con un gobierno pues que se ha venido resquebrajando y que de cara a las elecciones pues cada vertiente del progresismo y cada candidato se está posicionando y no necesariamente tienen cada uno los mismos intereses en campaña que los que tiene el gobierno para gobernar. En fin, Gustavo, difícil encontrar un momento más complejo y retador para el nuevo ministro del Interior. Que tiene 41 añitos. Hablando de esos retos que plantea todo este movimiento del presidente Petro en el gabinete, Sebastián, usted consultó con analistas, con la academia. ¿Qué dicen de lo que está pasando? Un cambio total de horizonte para el gobierno, es lo que dice el académico Gabriel Cifuentes. Demuestra desde las entrañas las profundas divisiones que se tienen y un cambio completo en el nuevo direccionamiento de un gabinete que es un gabinete de cierre, que es un gabinete que va a tener que enfrentar crisis presupuestales, de ejecución, de seguridad, de gobernabilidad, de legitimidad política y en donde el presidente ha puesto de manifiesto que busca que su nuevo gabinete esté en la capacidad y en las condiciones de ejecutar su plan de gobierno. También consultamos a Carlos Arias, gerente de la consultora Estrategia y Poder. Deja a un gobierno aún más ralentizado, a una ejecución presupuestal paupérrima, que hoy no tiene claro quiénes son las cabezas en sus ministerios. Deja un gobierno quebrado, fisurado frente a la opinión pública y sin poder resolver los problemas de los colombianos en los 9 meses que le quedan antes de la ley de garantías y de oficialmente estar en campaña. El analista colombo-francés Jean Basset. Vamos a ver en este nuevo gabinete que va a nombrar el presidente qué dosis de voluntarismo político y de experiencia vamos a tener, pero va a ser muy difícil para el presidente combinar las dos cosas en esta altura y es un momento crucial porque para llegar a estas elecciones de 2026 necesita ya mostrar resultados, ejecutar recursos para poder defender su balance en 2026. Expertos de hecho anticipan que la salida de los alfiles que eran radicales al gobierno puede mostrar justamente una intención del presidente Gustavo Petro para desmarcarse de los extremos. Sebastián, gracias. A ver, Hernando, echamos lupa todos los días sobre los cambios ministeriales porque se van dando los movimientos como el del ministro Iván Velázquez en las últimas horas. ¿Cómo estamos en esa ida y venida de cambios ministeriales? ¿Cuántas crisis? ¿Cuántos ministros? Recalculemos, Hernando, como en el Waze. Bueno, Gustavo, mire, este gobierno lleva casi 920 días y han transitado por las distintas carteras 44 ministros. Esto no tiene antecedente alguno en la historia reciente de nuestro país. De hecho, hasta el momento ya no hay prácticamente ningún ministro con todo el periodo completo. La única excepción sería el doctor Iván Velázquez.
Eso contrario a lo que pasó en los gobiernos Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque. En estos 2 años y 6 meses de mandato del presidente Petro se han presentado 4 remesones ministeriales, 2 en el año 23, una en el año 24 y esta última en desarrollo del polémico Consejo de Ministros que se hizo evidente o que hicieron evidente diferencias en el alto gobierno con relación a la fractura que produce la llegada del doctor Benedetti. El primer remesón, Gustavo, fue el 27 de febrero del 23. El segundo, en fecha muy cercana, y seguramente para algunos de manera inexplicable, el 26 de abril del 23. El tercer remesón fue el 2 de julio del año pasado. Hay ministros que también, aparte de esos 3 remesones, han salido por otras circunstancias. Ricardo Bonilla, Irene Vélez, Álvaro Leiva, Germán Umaña o Astrid Rodríguez. Y bueno, otras de las particularidades son los enroques, como dicen en ajedrez, los cambios de juego. Ahí a ese respecto habrá que tener que la doctora Laura Sarabia ha ocupado distintos cargos, incluso hay cargos que ha ocupado por meses apenas y que el último pues termina llevándolo a la Cancillería. Y lo que hace del ex embajador Benedetti, doblemente ex embajador, cuestionada precisamente la creación de su embajada en la FAO y precisamente llegando ahora a la jefatura de despacho.